Es doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard. Ha sido profesor de esta disciplina en el ITAM y actualmente es decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón fue secretario de Gobernación y director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Hoy en Periférico 1313, Alejandro Poiré. Alejandro, gracias por acompañarnos. Tú has sido académico y funcionario público. Y de estas dos perspectivas, me gustaría que nos platicaras cuáles son, en tu opinión, los grandes desafíos de la democracia en México. Pues el gran desafío es repensar para qué sirve nuestra democracia. Construimos una serie de leyes, de instituciones, de reglas, de procedimientos para un proceso que ya dejamos atrás hace muchos años, que es el del pluralismo. Y el proceso de representación, es decir, de ciudadanos que se saben relativamente cercanos a las autoridades, de autoridades que saben que le responden a esos ciudadanos y que se pueden apoyar en ellos, ese proceso está absolutamente inacabado y estamos todavía pensando en cómo resolver los problemas del pluralismo de hace 15 años y no tenemos, creo todavía yo, las instituciones, la discusión para generar esa democracia que verdaderamente le responda a los ciudadanos. El desafío no es menor. Hoy los ciudadanos ven una democracia que no funciona bien, con gobiernos que no dan buenos resultados, con una enorme corrupción en muchos niveles de distintos partidos y también eso está generando, creo yo, desánimo, desesperanza, cinismo y probablemente impaciencia, y ninguno de esos elementos es bueno. Llevamos 20 años con esta discusión de la reforma del Estado. Ha habido libros, paneles, seminarios. De hecho, en 2007 hubo una comisión para la reforma del Estado. ¿No se ha reformado el Estado? ¿Por qué no se le ha dado una solución a este problema que dices tú? Se ha reformado muchísimo, Luis Carlos, y ha habido sucesivas reformas electorales, sucesivas reformas políticas, pero una vez más pensando en los problemas de cómo los políticos compiten entre sí por el poder. Y esa ya no es la tarea fundamental de nuestra democracia. La tarea es la de garantizarle a los políticos con honestidad, con capacidad, con talento, con vocación de servicio, que van a poder tener una carrera exitosa sirviéndole a la ciudadanía. En eso no hemos trabajado, y más que una reforma del Estado, hay que repensar las bases de la democracia y repensar los problemas a los que verdaderamente nos tendríamos que estar dedicando. O sea, el pluralismo era una condición indispensable para la democracia, pero suponíamos que casi en automático se iba a traducir en estos contrapesos, en esta vigilancia mutua de los partidos, que se traduciría en una reducción significativa de la corrupción y en el fin de la impunidad en términos generales. Eso es lo que falta, eso no ha ocurrido. ¿Qué se requiere para que pase eso? Pues es que lo que construimos es en efecto esa competencia entre partidos, pero la verdad es que creo que no teníamos la claridad de que en esa competencia puede haber un equilibrio virtuoso en el cual los partidos compiten entre sí, se generan pesos y contrapesos y un resultado virtuoso de representación. Pero también estaba el escenario, digamos, del círculo vicioso, en el cual los partidos se cuidan entre sí, no se están vigilando, más bien se ponen de acuerdo en una cartelización, es decir, en una extracción de recursos a través del financiamiento público, en un sistema en el cual hacen difícil la entrada de nuevos partidos, hacen difícil la participación de los ciudadanos y estamos generando esa disociación tan fuerte entre ciudadanos y partidos. Y lo que se necesita es no suponer que la solución del problema está en destruir el sistema de partidos, todo lo contrario, en darle a muchos políticos y a muchos servidores públicos convencidos de que podrían hacer mucho más por la ciudadanía en un esquema de competencia diferente, espacios, ideas y caminos para generar esta nueva reforma de nuestro sistema democrático. Pero se requieren cambios institucionales para ello, sí, porque así como por voluntad propia difícilmente los partidos no lo van a hacer. No solo eso, sino que además no tienen ningún incentivo a hacerlo. Así es. En su tercer informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que hay un creciente descontento social, pero que eso no debe hacernos optar por las salidas fáciles que son la intolerancia, la demagogia o el populismo. Campañas estridentes no son sinónimo de triunfos electorales. En el caso de Donald Trump, difícilmente podríamos pensar que acabaría con el andamiaje de la democracia estadounidense. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, Venezuela se encontraba en una situación similar a la que vivimos actualmente en México.
hay por lo menos una correlación entre la inestabilidad política y la caída de las democracias. Alejandro, se ha hablado últimamente mucho del populismo como un riesgo a la democracia. ¿A qué se refiere este populismo? ¿Qué podemos entender por eso? Podría ser compatible hasta cierto punto, cierto grado de populismo con democracia, porque a veces el populismo tiene un tinte económico, pero a veces también lo tiene político. Y también se puede hablar de populismos de derecha y de izquierda, no necesariamente tienen un solo signo ideológico. ¿Cómo percibes tú un riesgo? ¿Existe ese riesgo? ¿Cómo puede afectar la marcha de la democracia? Yo creo que claramente hay un riesgo de una deconstrucción del sistema de partidos, de que de pronto los liderazgos políticos no se estén dando cuenta de la erosión de ese liderazgo, de la erosión de las instituciones políticas, de la representación, de la, digamos, desesperanza y, por otro lado, la impaciencia de sectores importantes de la población. Y si nosotros vemos lo que pasó en Venezuela hace 15 o 20 años, hay signos similares en los cuales había un sistema de partidos que de pronto se empezó a plagar de corrupción, se empezó a plagar de desprestigio, y hoy día Venezuela, que era una democracia muy avanzada en ese entonces, sigue viviendo los estragos de un proceso de, pues más que de populismo, de autoritarismo dentro de esa transición. Sin duda hay un riesgo. No podemos pensar que porque fuimos capaces de construir ese sistema plural y que tenemos instituciones electorales que funcionan muy bien, está garantizada la democracia. Claro que no, es un riesgo real. Y si este populismo, que sería básicamente que un presidente, un líder quitara las instituciones, ¿no? Porque quisiera que nos dijeras qué es lo que caracteriza a un líder populista, porque un populista va a decir, pues yo estoy cercano al pueblo y si eso le llaman populismo, viva el populismo. ¿Qué es lo que destruye de un populista? ¿Qué es lo que hace que un populista sea un riesgo para la democracia? Pues más que la destrucción per se de las instituciones, por un lado el personalismo, es decir, todo depende específicamente de la persona, del liderazgo, el suponer que la política per se es corrupta, el suponer que la participación de distintas fuerzas y su consolidación es indeseable porque generan obstáculos innecesarios y como resultado de eso, pues la erosión de las libertades poco a poco. Claro. Es decir, la libertad de expresión, la libertad de participación, la libertad de protesta y esos pesos y contrapesos que sí se necesitan en una democracia. O sea, los pesos y contrapesos, la política, la competencia y el que a veces no pasen las cosas es bueno. El problema es cuando eso es sistemático y que cuando sí pasan, lo que se permea es una sospecha de colusión, de corrupción, de beneficios y privilegios para ciertos grupos y de lejanía con las necesidades de la gente. Pero esto que dice Luis Carlos también, se puede apelar y se suele apelar a veces a la soberanía popular, es decir, al pueblo directamente, para justificar pasar por encima de algunos procesos institucionales. Es decir, el líder populista tiene esa tentación de decir, yo estoy apelando al pueblo, que es la soberanía, y el pueblo dice una cosa distinta a la que dice el Congreso, por ejemplo. Y entonces pasamos por encima, digamos, del proceso institucional. Sí, por supuesto, y ese riesgo no solamente viene de políticos en lo individual, puede ser de corrientes partidistas, puede ser de segmentos de la sociedad, incluso decir, no, es que estos partidos, estos políticos son terribles, por lo tanto vamos a solucionar las cosas de otra forma. Yo creo que es buena una presión social, pero lo que no tenemos hoy son esos caminos para que estos distintos grupos políticos se salgan de ese círculo vicioso en el que están. Yo creo que la enorme mayoría de los políticos en México que tienen esa visión y tienen esa capacidad tendrían que reconocer que no estamos necesariamente en un camino que va a ser muy productivo para los próximos años. A pesar de que hubo propuestas anteriores, las candidaturas independientes se aprobaron hasta la administración de Enrique Peña Nieto. Candidatos independientes participaron por primera vez en las elecciones de 2013 en los estados de Quintana Roo y Zacatecas. De los 125 candidatos independientes que participaron en las elecciones de 2015, solamente 4 lograron la victoria. El Bronco como gobernador de Nuevo León, Manuel Cloutier como diputado federal, Alfonso Martínez como presidente municipal de Morelia y Pedro Kumamoto como diputado local de Jalisco. Las candidaturas sin partido o independientes fue algo que propuso el expresidente Calderón en un gobierno donde tú participaste como un asesor importante y como secretario de Gobernación. ¿Cómo se pensó y se conceptualizó en 2009 esta propuesta que luego se materializó en 2012, 2013 y hoy es una realidad?
Pues que era absolutamente indispensable devolverle poder a los ciudadanos, precisamente en el reconocimiento de que se había construido una democracia funcional para competir entre políticos, pero que cada vez más alejaba a los partidos de los ciudadanos. Y la idea de generar candidaturas sin partido, independientes, es precisamente para abrir esas barreras de entrada a la participación, no con el objetivo de destruir o de erosionar a los partidos, todo lo contrario, con el objetivo de que estas candidaturas independientes generaran el incentivo para que los partidos se preocuparan por tener mejores candidaturas, políticos más honestos, plataformas más cercanas a las necesidades de la población y una dinámica de competencia que de alguna manera rompiera ese círculo vicioso. Y afortunadamente esa reforma se aprobó en ese entonces, se perfeccionó ahora en el 2014 y estamos viendo cómo ese fenómeno le está generando una gran preocupación a los partidos políticos y lamentablemente la reacción no es la de consolidar sus candidaturas, no es la de consolidar su apertura interna, sino la de empezar a cerrar esa reforma. Por cierto, Alex, el Partido de Acción Nacional, que fue acompañante y promotor de esto, ahora el PAN en Puebla está proponiendo cerrar la llave a esto. Bueno, todos los partidos, pero me llama mucho la atención esta incongruencia del PAN de Puebla, que su gobernador está diciendo que hay que poner a rajatabla cerrar esto. Pero bueno, lo que dice es cierto. Otra vez, en lugar de decir la mejor forma de evitar que un independiente gane es teniendo buenos candidatos, entonces mejor les pones obstáculos. Sí, por supuesto, eso es justo lo que se necesita. Pero mucha gente ha pensado que si bien las candidaturas independientes oxigenan el sistema de partidos y que de hecho es un derecho político el poder ser votado sin necesidad de estar protegido o amparado por un partido, que hay ciertos riesgos institucionales cuando se trata del Ejecutivo. Cuando llega un candidato independiente en el Ejecutivo, ya lo tenemos ahora a nivel estatal en Nuevo León, pues puede haber un choque o un divorcio entre el Congreso, entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, porque no va a tener ningún respaldo en el Congreso, y eso hemos visto a veces en países de América Latina, que genera problemas de ingobernabilidad, problemas de parálisis y a veces de choque de los dos poderes. ¿Cómo ves ese riesgo? ¿Existe el riesgo o es infundado? Yo creo que el riesgo está en función, sobre todo, de la legitimidad de los propios partidos que permanecen en el Congreso y que buscan ser ese contrapeso al liderazgo de un ejecutivo. Si esos partidos tienen candidatos que hicieron su campaña, que son reconocidos, que tienen propuestas claras y que no son nada más un obstáculo frente a la figura del gobernador, al contrario, lo que se puede generar es precisamente un proceso virtuoso de decir algunas cosas van a salir y otras cosas no van a salir, reconociendo que esa representación no es artificial. El riesgo, creo yo, es cuando ese obstáculo, digamos, de parte de los partidos tradicionales es un obstáculo o es una oposición sin base social. Pues ahí es donde se permite y se hace propicia ciertamente esta estrategia de ir por encima de esas instituciones. Ahora, no estamos ahorita en el riesgo de que se elija un candidato independiente por el hecho de ser candidato independiente, porque es una nueva figura con la cual mucha gente puede pegarle a los partidos ante, digamos, ya la animadversión a los partidos, el hartazgo, etcétera. Es decir, pues ya casi no importa quién fue, porque, por ejemplo, en el caso del Bronco se decía, pues era un líder priista de 30 años. De haber sido él el candidato del PRI, se hubieran dicho cosas muy distintas de las que se dijeron como candidato independiente. Ahorita estamos un poco frente a esa ilusión de las candidaturas independientes. Pero yo creo que ahí el riesgo es para los partidos, José Antonio. Para los partidos que sean incapaces de abrir sus procesos de selección de candidatos, de buscar mejores perfiles para las candidaturas. Y los procesos internos para seleccionarlos. Exacto. Por supuesto que para los partidos es un riesgo y tienen dos formas de reaccionar. Al contrario, yo creo que para los ciudadanos es una opción. O sea, si tenemos sistemáticamente un sistema de partidos que me da malos candidatos y malos gobernantes, pues me abren una opción para votar. Y yo creo que eso es virtuoso. Y el gran reto para los candidatos que ganaron elecciones como candidatos independientes o como outsiders que llegan a las estructuras de los partidos es que gobiernen bien. El caso, por ejemplo, de Enrique Alfaro en Jalisco y en Guadalajara es parecido. Por supuesto está contendiendo y ahora volviendo a ser electo por Movimiento Ciudadano, pero todo el mundo reconoce que es un outsider, que es un independiente, que está utilizando una estructura partidista. Si les va bien, va a ser un éxito, incluso no solamente para ese partido y para esta persona, sino para la modalidad. Y le va a generar incentivos muy fuertes al resto de los partidos de Jalisco a buscar nuevos métodos de selección de candidatos y plataformas más cercanas. Alejandro Poirier, te agradecemos haber estado con nosotros y los esperamos la próxima semana aquí en Periférico 1313.